Mi esposa desapareció el día que enterramos a nuestra hija. Pero cada noche sigo escuchando sus pasos en el pasillo cuando perdimos a nuestra hija. Pensé que ya nada podría romperme más. Pero estaba equivocado. La muerte de Lucía fue el inicio de algo mucho peor. Algo que aún no sé si pertenece al mundo de los vivos o de los muertos. Ella tenía 6 años cuando enfermó. Todo fue rápido, injusto. Un día tenía fiebre, al siguiente ya no despertaba. Los médicos nunca nos dieron una respuesta clara. Decían complicaciones, infección, reacción. Ninguna palabra llenaba el vacío de su ausencia. Mi esposa, Clara, dejó de ser la misma. Pasaba las noches en el cuarto de Lucía, sentada frente a su cama vacía, hablándole al aire. Al principio lo tomé como parte del duelo. Yo mismo hablaba con la nada a veces. Pero lo suyo era distinto. Era como si realmente escuchara respuestas. Una noche la encontré de pie, con la mirada fija en la pared, repitiendo una frase. No está muerta. No está muerta. No está muerta. Intenté abrazarla, pero me apartó con una fuerza que no sabía que tenía. Tú no la escuchas, ¿verdad? Me gritó. ¡No la escuchas! Me quedé mudo. No sabía qué decir. El día del entierro, Clara no habló con nadie, ni una lágrima. Solo miraba el ataúd. Tan pequeña esa caja blanca que parecía hecha para un juguete, no para una vida. Cuando bajaron el féretro, Clara me tomó la mano y por primera vez en semanas me habló con voz serena. No te preocupes, dijo. Ella volverá. Esa fue la última frase que le escuché. Esa misma noche, desapareció. Busqué en toda la casa, en el jardín, en el pueblo. Llamé a la policía, a los vecinos, a su madre. Nadie sabía nada. Su coche seguía estacionado, su bolso en la mesa, su teléfono en el suelo del cuarto de Lucía. Solo faltaban ella. Y una muñeca. La muñeca favorita de nuestra hija. El oficial que llevó el caso me dijo que seguramente había tenido una crisis emocional. Que a veces las madres, al no soportar la pérdida, se alejan unos días. Yo asentí, sin fe. Clara no se fue. No podía. No sin dejarme una nota, una palabra, algo. Esa primera noche dormí en el sofá. No quería entrar al cuarto de Lucía. Me daba miedo. A las 3 de la mañana, el sonido me despertó. Pasos, suaves, lentos, como los de un niño caminando descalzo sobre la madera. Pensé que era mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del pasillo. Me levanté, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. La casa estaba a oscuras, pero reconocí el olor. El mismo perfume que Clara usaba, una mezcla de jazmín y polvo de talco. ¿Clara? Susurré. Silencio. Entonces algo cayó en el suelo del pasillo. Un objeto pequeño, de tela. Me acerqué despacio, conteniendo el aire. Era la muñeca de Lucía, la misma que había desaparecido junto con mi esposa. La levanté temblando. Tenía el vestido mojado, como si hubiera estado bajo tierra. No dormí el resto de la noche. Al amanecer, llamé otra vez a la policía. Dijeron que probablemente alguien había entrado, que revisara las cerraduras. Pero nada estaba forzado. Nada faltaba. Durante los días siguientes el patrón se repitió. Siempre a las 3 de la mañana. Los pasos, el olor. Y luego, un susurro. No entendía las palabras. Sonaban como una voz lejana, distorsionada, como si viniera desde debajo del piso. Un domingo decidí grabarlo. Puse el teléfono en el pasillo y esperé. Cuando los pasos empezaron, me quedé quieto, con el corazón en la garganta. La voz sonó más clara esa vez. ¿Por qué la enterraste tan hondo? Solté el teléfono, no podía ser. Esa voz era la de Clara. Revisé la grabación al día siguiente. La escuché una y otra vez. El mismo tono, la misma entonación. Pero lo más aterrador fue que, al fondo, entre su voz y el silencio, se oía una risa infantil. Lucía. Llamé a un sacerdote. No soy religioso, pero ya no sabía a quién acudir. Vino un hombre mayor, amable, con rostro cansado. Recorrió la casa, rezó en cada habitación, y al final me dijo algo que aún no sé cómo interpretar. Aquí no hay demonios, dijo. Solo amor que se pudrió. Le pedí que explicara, pero solo me miró con lástima. Cuando el amor no se deja ir, busca un cuerpo nuevo para quedarse. Esa noche, por primera vez, abrí la puerta del cuarto de Lucía. El aire era frío. El olor. El mismo jazmín mezclado con tierra húmeda. La cama estaba intacta, las sábanas limpias, pero en la pared, justo encima del cabecero, había algo escrito con lo que parecía barro. No debiste enterrarla. Retrocedí, tropezando con la alfombra. Mi respiración se volvió un jadeo, y por un instante creí escuchar una risa detrás de mí. Me giré. La muñeca estaba de pie en medio del cuarto. Juro por mi vida que no la había dejado ahí. Cerré la puerta, y dormí en el coche esa noche. Los días siguientes se mezclaron en un bucle sin sentido. Dejé de comer, de ir al trabajo, de hablar con nadie. Solo esperaba. Sabía que volvería. Sabía que algo quería decirme. Y volvió. Pero esa vez no fueron pasos. Fue una voz clara, al otro lado de la puerta del dormitorio. Ábreme. Era Clara. Su tono era suave, casi dulce. Ábreme, amor.
No tengas miedo. Ella está contigo. Me acerqué con cuidado. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener la manija. ¿Clara? Sí. ¿Dónde estás? Aquí, detrás de la puerta. Los dos estamos aquí. Pegué el oído a la madera. No escuché nada. Solo el silencio. ¿Me extrañas? Claro que sí, susurré. Te busqué por todas partes. No tenías que buscarme. Nunca me fui. La puerta se movió sola, apenas 1 centímetro. El aire que salió de la habitación era helado, húmedo. Ven, amor. Ven con nosotras. El olor a tierra era tan fuerte que me dieron arcadas. Cerré la puerta de golpe y corrí al baño. Vomité hasta quedarme vacío. Cuando levanté la vista, en el espejo, detrás de mi reflejo, vi algo. Por un instante, fue solo una sombra. Pero luego se definió. Era Clara, pálida, con el cabello cubierto de barro, los ojos hundidos, y en sus brazos. Lucía, ambas sonreían. Me giré de golpe, pero no había nadie. El espejo se empañó, y sobre el vaho aparecieron letras, lentas como escritas con un dedo invisible. Ven con nosotras. Golpeé el espejo hasta romperlo. Los pedazos cayeron al suelo, algunos manchados de algo oscuro. Lloré durante horas. No de miedo, de culpa, porque había una parte de mí que quería abrir esa puerta. Una parte que creía que, si lo hacía, podría verlas otra vez. Pero al amanecer, algo cambió. El jardín detrás de la casa, donde habíamos enterrado a Lucía, tenía la tierra removida, el montículo abierto, la cruz torcida, y en el centro, un hueco vacío. Corrí hacia el cementerio, gritando el nombre de Clara. Pero cuando llegué, lo entendí todo. Había 2 tumbas abiertas, 2 ataúdes vacíos, la de mi hija y la de mi esposa. La policía llegó esa misma mañana. Revisaron el jardín, el cementerio, los alrededores. No encontraron huellas, ni herramientas, ni señales de que alguien hubiera cavado. Me preguntaron una y otra vez si estaba seguro de lo que vi. Las tumbas estaban abiertas. Repetí. Los ataúdes vacíos. El oficial principal me miró con compasión. Esa compasión que se tiene por los locos. Señor, su esposa desapareció hace semanas. Y no hay registro de que nadie haya tocado el cementerio. Tal vez. Debería descansar. Descansar. ¿Cómo se descansa cuando uno escucha pasos todas las noches? Cuando el olor a tierra mojada no se va, aunque abra todas las ventanas. Cuando los juguetes de una niña muerta aparecen movidos cada mañana, aunque viva solo. Durante los días siguientes, todo empeoró. Empecé a perder la noción del tiempo. Dormía a ratos, entre sobresaltos, siempre despertando a la misma hora, 3:07 a.m. Esa hora se convirtió en mi castigo. La primera noche, los pasos volvieron. La segunda, la voz, y la tercera, las luces. Eran destellos cortos, como relámpagos que atravesaban las paredes, siempre desde el cuarto de Lucía. Una madrugada, no pude más. Tomé valor, encendí una vela y subí. La puerta estaba abierta. El aire era denso, como si algo invisible flotara allí dentro. La muñeca de Lucía estaba sentada sobre la cama, igual que siempre. Pero su rostro, antes limpio, ahora estaba cubierto por una sustancia oscura, barro, y en su pecho, una pequeña flor blanca, una flor que solo crecía en el cementerio del pueblo. Me acerqué lentamente. La vela temblaba tanto que la cera me quemaba los dedos. Entonces la escuché. Papá. La voz era de Lucía, suave, casi un suspiro. Papá, tengo frío. Me quedé paralizado. Lucía. Ven conmigo, papá. El aire se volvió helado. La llama de la vela se extinguió, y en la oscuridad vi algo moverse. Una figura pequeña, de pie frente a la ventana, su cabello cubierto de tierra. Lucía, dije apenas respirando. Ella giró la cabeza lentamente. Su rostro era pálido, sus ojos vacíos, pero sonreía. Esa sonrisa era la misma de cuando me pedía que la levantara en brazos. Mamá me dijo que vinieras. Di un paso atrás. La figura dio un paso adelante. Nos enterraste muy hondo. Papá. Corrí fuera del cuarto, bajé las escaleras y me encerré en el baño. Pasé la noche sentado en el suelo, escuchando cómo algo caminaba fuera, descalzo, arrastrando los pies. Cuando amaneció, la casa olía a humedad, y las huellas de barro llegaban hasta la puerta del baño. Fui al cementerio con el sacerdote que había venido días antes. Le conté todo. Me escuchó en silencio, y cuando terminamos de caminar hasta la tumba, su rostro perdió el color. No solo son las tumbas de su esposa y su hija, dijo. Hay más, había 3. Una tercera tumba, recién cavada, sin nombre, sin fecha, solo. Una cruz de madera torpe recién clavada en la tierra. El sacerdote me miró, temblando. ¿Alguien la hizo anoche? ¿Quién? Pregunté. Usted. Me quedé sin palabras. Eso es imposible. Él me mostró algo. Mis huellas estaban marcadas sobre la madera. Mis botas, las mismas que llevaba puestas, tenían barro fresco, idéntico al de la tumba. No recordaba nada, ni haber salido, ni haber cavado, nada. El sacerdote colocó una mano sobre mi hombro. Ella te está llamando. Pero si respondes, te llevará con ellas.
No supe qué contestar. Regresé a casa en silencio, con la mente girando como un remolino. Esa noche, no dormí. Me senté en el sofá con la escopeta de mi padre, esperando. Y a las 3:07, la puerta del dormitorio se abrió sola. El olor a jazmín inundó la casa. Y luego, una voz. Ya no necesitamos flores. El reloj se detuvo. Las luces se apagaron. Y algo bajó las escaleras. No corrí. No grité. Solo esperé. Los pasos se acercaron. Lentos, precisos, como si midieran el miedo. Y cuando por fin llegó a la sala, vi su silueta, clara, o lo que quedaba de ella. Su vestido manchado de barro. Su piel, gris. Su cabello cubierto de polvo. En sus brazos algo que se movía. Lucía. Mira, papá, dijo la niña con voz rota. Ahora mamá no llora. Me quedé helado. ¿Qué quieren de mí? Pregunté. Clara dio un paso adelante. Su sonrisa era tan dulce que me dolió. Solo queremos que vuelvas a... casa. Esta es mi casa. No, esa es la tuya. Señaló la ventana, Lightsville. Jardín, desde el lugar donde estaban las tumbas. La vela que aún quedaba encendida. En la mesa se apagó. Y en el reflejo del vidrio vi algo. Imposible. 3 figuras, ellas 2 y yo de pie, al lado de sus tumbas. Corrí hacia el jardín, gritando sus nombres, llorando, suplicando. El suelo estaba removido otra vez. 3 huecos, 3 cruces. Y en la tercera, mi nombre grabado con un cuchillo. Él vuelve esta noche. Me arrodillé, rompiendo la tierra con las manos, buscando respuestas, buscando lógica. Pero la tierra estaba tibia. Y bajo ella, algo palpitaba, un corazón. Latía despacio, constante, como si la tierra misma estuviera viva. Retrocedí asustado. Y entonces, lo escuché, una respiración detrás de mí. Gracias por cavar, amor. No me giré. No pude. El aire se volvió denso. Mis oídos zumbaban. Y luego, la oscuridad. Cuando desperté, estaba dentro del ataúd. No sé cuánto tiempo pasó. Solo escuchaba los golpes lejanos, arriba, y la voz de mi hija. No te preocupes, papá. Ya casi terminamos. El aire dentro del ataúd era espeso, caliente, imposible de respirar. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Cada respiración era una batalla. Cada intento de moverme, una tortura. El techo de madera me rozaba la frente. Golpeé con los puños una y otra vez, hasta que las uñas se me rompieron y la sangre se mezcló con el barro. Grité. Grité hasta quedarme sin voz. Pero lo único que respondía era el eco de mi propia desesperación. Y entonces, entre los golpes escuché algo, un susurro. Papá, no te muevas. Vas a despertar a mamá. El sonido venía desde arriba, amortiguado, como si alguien hablara a través de la tierra. Era la voz de Lucía. Tenía el mismo tono de antes. Dulce, calmado, con ese pequeño temblor que usaba cuando intentaba convencerme de algo. Lucía, susurré con lo poco de aire que me quedaba. Ayúdame. No puedo. Ya estás con nosotras. Golpeé de nuevo, más fuerte. Las astillas me abrieron la piel, pero seguí. De pronto, algo crujió. Un hilo de aire fresco entró por una grieta. Respiré con desesperación. Y junto con el aire, entró algo más. El olor. Ese olor a jazmín mezclado con tierra húmeda que me perseguía desde que Clara desapareció. Te dije que no la enterraras. Papá. El susurro se transformó en una risa. Una risa infantil, repetida muchas veces, como si varias niñas se rieran al mismo tiempo. Entonces, el ataúd se movió. Primero un pequeño temblor. Después, un golpe seco, desde fuera. Vamos a sacarte. Papá, no era una promesa. Era una advertencia. La tapa del ataúd se abrió lentamente. La luz del amanecer me cegó por un momento. Al principio pensé que era libre, que había logrado salir. Pero cuando mi vista se acostumbró, entendí que algo estaba muy mal. No estaba en el cementerio. Estaba en mi casa. El ataúd estaba en medio del salón, rodeado de velas encendidas. Las paredes cubiertas de tierra, como si la casa entera hubiese sido desenterrada. Y frente a mí, sentada en el sofá, estaba Clara, vestida de blanco, con los ojos vacíos. Y en su regazo, Lucía, sosteniendo una flor marchita. Me quedé inmóvil. Ni siquiera respiraba. ¿Qué hicieron? Logré decir. Clara sonrió. Te devolvimos, amor. No podías irte sin despedirte. Lucía se bajó de su regazo y caminó hacia mí. Su piel estaba fría al tacto. ¿Nos extrañaste, papá? Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El suelo se sentía blando, húmedo, como si aún estuviera bajo tierra. Esto no es real, murmuré. Claro que lo es. Clara se levantó. Lo hicimos real para ti. Las velas parpadearon. Sus llamas se doblaron hacia mí, como si respiraran. No entiendes, ¿verdad? Clara se acercó hasta quedar a centímetros de mi rostro. Su aliento olía a flores podridas. No estamos muertas. Retrocedí, tropezando con una silla. Las vi, las enterré. Enterraste los cuerpos, dijo ella tocándose el pecho. Pero no el amor. Lucía rió suavemente. El amor no se entierra, papá. La casa tembló. Las paredes comenzaron a agrietarse.
dejando escapar tierra húmeda. Del techo cayó polvo, y entre las grietas se oían susurros. «Ven con nosotras. Ven con nosotras». Tapé mis oídos, pero las voces estaban dentro. Las mismas palabras, una y otra vez, en una lengua que no comprendía del todo, como si rezaran al revés. Y entonces Clara me abrazó. Su cuerpo estaba frío, pero su agarre era fuerte. Demasiado. Sentí sus uñas clavarse en mi espalda, su respiración en mi oído. «Tú cavaste, amor. Tú abriste el camino». Intenté soltarme, pero ella no me dejaba. «¿No recuerdas? Viniste cada noche. Escuchabas nuestras voces. Y al final, cavaste». La imagen cruzó mi mente, fragmentos. Yo, en la oscuridad, con una pala. La tierra húmeda bajo mis manos, riendo y llorando al mismo tiempo. «No», susurré. «No puede ser. Nos trajiste de vuelta», dijo Clara. «Nos diste el hogar que prometiste». Las luces se apagaron. Solo quedaron las velas. Y el sonido de Lucía tarareando su canción favorita. «Duerme, mi niña. No mires atrás». Cerré los ojos. No podía seguir mirándolas. Pero entonces sentí algo moverse debajo de mí. El suelo. Abrí los ojos. La tierra volvía a subir. Lenta como una marea, me cubría los pies. Los tobillos, las rodillas, intenté correr. Pero mis piernas ya no me respondían. «No tengas miedo», susurró Clara. «Es solo el regreso». «¿Regreso a dónde?», pregunté entre sollozos. «A casa». Lucía se acercó y tomó mi mano. Su piel, fría como el mármol. «Mamá dice que todos tenemos que dormir juntos». El suelo se abrió por completo. Caí en la oscuridad. Otra vez. Desperté en el jardín. Era de noche. El cielo cubierto de nubes. La lluvia fina cayendo sobre mi rostro. Me senté, confundido. Estaba en el mismo lugar donde las tumbas habían sido cavadas. 3 cruces. Las 3 intactas. Una con el nombre de Lucía. Otra con el de Clara. Y la tercera ahora estaba grabada con una nueva fecha. Mi fecha de nacimiento. Me levanté temblando. Todo mi cuerpo dolía. Fui hacia la puerta de la casa. Abierta. Adentro. Todo estaba como antes, ordenado, limpio, ninguna vela, ninguna huella de barro. Por un segundo pensé que todo había sido una pesadilla. Pero entonces, el reloj marcó las 3:07 am. Los pasos comenzaron otra vez. Lentos, constantes, subiendo las escaleras, y la voz de Lucía, cantando su nana. «Duerme, mi niña, no mires atrás». Seguí el sonido hasta su habitación. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. La cama estaba vacía, pero sobre ella había una fotografía. Los 3, sonriendo, y detrás de nosotros, en la sombra, una cuarta figura, alta, negra, sin rostro, y justo debajo, una frase escrita con lápiz infantil. «Ahora somos 4». La foto me cayó de las manos. Sentí un temblor recorrerme los dedos, como si el papel estuviera vivo. La miré de nuevo, con más atención. Aquella sombra detrás de nosotros no era una mancha. Tenía forma humana, hombros marcados, una cabeza alargada y los brazos demasiado largos. Tan largos que rozaban nuestros hombros en la imagen. Corrí hacia la lámpara. Encendí la luz del cuarto y revisé la foto bajo el resplandor. El borde del papel estaba húmedo. ¿Y el olor? No era papel viejo. Era tierra. Tomé la foto y bajé las escaleras. Necesitaba aire. Necesitaba salir de esa casa, aunque solo fuera unos minutos. Pero cuando abrí la puerta principal, la calle no estaba ahí. No había calle, ni casas vecinas, ni luces. Solo niebla. Una niebla tan espesa que apenas podía ver mis propios pies. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni autos. Solo ese vacío que vibra en los oídos cuando todo se ha ido. «¡Clara!», grité. «¡Lucía!». Mi voz se perdió entre la niebla. Nadie respondió. Solo escuché un eco distante que repitió mi propio grito con una ligera diferencia. «Lucía». Era mi voz, pero no era mía. Venía desde dentro de la casa. Me giré lentamente. La puerta seguía abierta. Adentro, las luces parpadeaban como si la electricidad respirara. Regresé, despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Al entrar, el aire cambió. Ya no olía a humedad ni a tierra. Olía a jazmín. «¿A ese perfume que Clara usaba el día de nuestra boda, Clara?», susurré. «¿Estás aquí?». Siempre lo estuve. Su voz vino desde el comedor. Caminé hacia allí, despacio, con las manos temblando, y la vi, sentada a la mesa, como si nada hubiera pasado. El cabello limpio, el vestido blanco, la sonrisa serena. Frente a ella, 3 platos servidos. Uno para ella, uno para Lucía, y uno vacío. «Te estábamos esperando». Intenté hablar, pero la garganta no me respondió. Me senté. Como hipnotizado, el olor de la comida era fuerte, metálico. No podía distinguir qué era. En el plato frente a mí había algo envuelto en tela blanca, como un trozo de carne o un pedazo de barro. «Com», dijo ella. «Nos pertenece a los 3. ¿Dónde está Lucía?» «Está durmiendo». «¿Y quién es el cuarto?», pregunté. Clara sonrió. «El que nos mira». Mi piel se erizó.
¿Qué significa eso? Ella no respondió. Solo levantó la cabeza y miró hacia el techo. Yo seguí su mirada. Y lo vi. En la esquina del techo, colgando boca abajo como una sombra pegada a las vigas, había algo. No tenía rostro. Solo una forma humana, larga, con los brazos extendidos y los dedos como ramas negras. Él fue quien me enseñó a cavar, susurró Clara casi con ternura. El que me dijo que Lucía no debía irse sola. El aire se volvió denso. ¿Qué es eso, Clara? Pregunté retrocediendo. No es eso, amor. ¿Es quién? El ser giró la cabeza. No tenía ojos, pero sentí su mirada. Una presión fría, como si el aire mismo se doblara alrededor de mí. Nos vio, dijo Clara. Nos unió. Nos dio una casa. La sombra cayó del techo con un sonido húmedo. Cayó sobre la mesa, derribando los platos. La luz parpadeó. Cuando volvió, Clara ya no estaba. Solo la figura, de pie frente a mí. Su cuerpo era más oscuro que la oscuridad. Y donde debería estar su rostro, había un hueco, un agujero que se movía, respirando. ¿Quién eres? Logré decir. La voz que respondió fue la mía. Soy lo que dejaste al enterrarlas. El suelo vibró. Las paredes comenzaron a agrietarse. De las grietas salían manos. Pequeñas, pálidas, cubiertas de tierra, Lucía, decenas de Lucías. Todas iguales. Todas riendo. Todas diciendo al mismo tiempo. Papá, ven a jugar. Me cubrí los oídos, pero las risas me atravesaban el cráneo. El ser dio un paso hacia mí. El hueco en su rostro se abrió, y de él salió un susurro. No entiendes. Tú cavaste desde adentro. Y entonces, todo se apagó. Desperté otra vez en el jardín. Llovía. El suelo estaba removido. 3 tumbas. Pero algo había cambiado. Las cruces estaban invertidas. Y en la tierra húmeda, un nuevo hueco. Uno abierto. Uno esperándome. Escuché una voz detrás. Falta uno. Me giré. Lucía estaba ahí, sosteniendo la foto. Sonreía. Mamá ya volvió. Solo faltas tú. Di un paso atrás. Lucía, no. No puedo. ¿Por qué no? Dijiste que nunca nos dejarías. No así, no de esta forma. Pero ya estás muerto, papá. El suelo tembló bajo mis pies. Mamá te enterró hace semanas. Negué con la cabeza. Pero la imagen se formó sola en mi mente. La pala, la tierra, las lágrimas. Y la voz de Clara diciendo, duerme, amor. Duerme un poco. Lucía extendió su mano. Su piel era blanca, sin sangre, sin temperatura. Solo un paso más. Y todos volveremos a estar juntos. Detrás de ella, la figura oscura volvió a aparecer, flotando, abriendo los brazos. Su voz, mezcla de la mía y la de Clara, resonó como un trueno dentro de mi cabeza. El amor no muere, se entierra. Y tú cavaste muy hondo. El cielo se volvió negro, la lluvia cesó, y la tierra bajo mis pies se abrió. Caí, grité, vi los rostros de ellas, de mí mismo, del vacío. Y luego, silencio. Desperté en el salón, la casa limpia, el reloj marcando las 3:07 a.m. En el sofá, Clara y Lucía dormían, la televisión encendida, mostrando estática. Me levanté y caminé hacia ellas. Les toqué la cabeza, con cuidado. Sonreían, tranquilas. Y por un instante, pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi el espejo del pasillo. Reflejado en él, detrás de mí estaba la sombra, y sobre el vidrio, una frase escrita con dedos sucios de tierra. Ya están todos. La frase en el espejo me paralizó. Ya están todos. Las letras goteaban, como si la tierra aún estuviera húmeda, fresca, recién sacada del jardín. Me acerqué despacio. El reflejo me devolvió una imagen distorsionada. Mi rostro pálido, los ojos hundidos, y detrás, las siluetas de Clara y Lucía dormidas en el sofá. Pero algo no cuadraba. En el reflejo, ellas no estaban dormidas, estaban de pie, y sonreían. Giré de golpe. El sofá estaba vacío. Mi cuerpo se tensó. El silencio de la casa era tan espeso que podía oír mi respiración romperlo. Caminé hacia el pasillo, con cada paso sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies, como si la madera también estuviera viva. El olor a jazmín volvió, más fuerte que nunca, un aroma dulce y podrido al mismo tiempo. Y entonces escuché sus voces. Papá, amor. Venían desde el cuarto de Lucía. La puerta estaba cerrada, pero una luz tenue, amarillenta, se filtraba por debajo. Me acerqué. Cada paso era una lucha contra el instinto de salir corriendo. Pegué el oído a la madera. Adentro se oían susurros, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. No solo Clara y Lucía. Había más voces. Graves agudas, roncas, algunas parecían reír. Otras lloraban. Golpeé la puerta. ¡Clara! ¡Lucía! El murmullo se detuvo. Silencio absoluto. Y luego la voz de Clara. Clara y dulce, del otro lado. Ven, amor. Ya casi termina. ¿Qué cosa termina? Pregunté. El dolor. La separación. La vida. Eran 3 voces. La de Clara. La de Lucía. Y una tercera. Grave. Profunda.
que parecía venir de debajo del suelo. Ven, y mira lo que cavaste. La manija se movió. Sola. La puerta se abrió con un chirrido lento. El cuarto estaba iluminado por decenas de velas. El suelo cubierto con tierra. Y en el centro, un agujero. Un agujero tan negro que la luz no lo tocaba. Clara estaba arrodillada frente a él, con las manos manchadas de barro. Lucía, a su lado, tarareando una melodía infantil. Ambas me miraron al mismo tiempo. ¿Te acuerdas, papá?, dijo Lucía. Aquí fue donde me enterraste. Caí de rodillas. El aire se volvió pesado. Cada respiración era un esfuerzo. Clara se levantó. Su vestido blanco estaba empapado. Se acercó despacio. ¿Por qué lloras, amor? Dijiste que querías que descansáramos. Nos diste este lugar. Nos hiciste casa. Yo no sabía, balbuceé. Claro que sabías, dijo ella. Nos escuchabas cada noche. Nos cavaste con tus propias manos. Lucía sonrió, mostrando dientes demasiado blancos para estar vivos. Y ahora te toca a ti. La tierra del agujero empezó a moverse. Algo respiraba debajo. El ruido era húmedo, rítmico como un corazón latiendo bajo el suelo. Te está esperando, dijo Clara. Él no se va hasta que estemos los 4. ¿Quién es él?, pregunté con la voz quebrada. El que nunca duerme, el que escucha las promesas, el que vive en los huecos que deja el amor. La sombra se alzó desde el agujero. Primero, los brazos largos. Luego el torso, doblándose como si los huesos no existieran. No tenía rostro, solo un vacío girando donde debía estar. Y del hueco salía mi voz. Te dije que volverías. Retrocedí, tropezando con las velas. El fuego se apagó al caer, pero el cuarto seguía iluminado, con una luz imposible, sin fuente, que venía desde el propio agujero. El ser extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran delgados, cubiertos de barro, pero cuando me rozó, no sentí frío, sentí tristeza, una tristeza tan profunda que dolía físicamente. No entiendes, susurró el vacío. Tú me hiciste. Los recuerdos llegaron como un golpe. Las noches de insomnio, las voces que me hablaban, el día que cavé, la pala hundiéndose en la tierra una y otra vez, mientras oía risas que no estaban allí. Yo lo había llamado, yo lo había creado, con cada pensamiento, con cada lágrima, con cada deseo de que volvieran. Eras tú, dijo Clara. Eras tú todo el tiempo. El suelo tembló, las velas se encendieron solas, y la voz de Lucía se mezcló con las demás. Ven, papá, ven con nosotras. Caí al suelo, exhausto, sin fuerzas. La tierra empezó a arrastrarme hacia el agujero. Clara extendió la mano para ayudarme, pero su toque era vacío, sin calor. Solo tienes que dejar de respirar. La tierra subía por mis piernas, por mi pecho. Intenté gritar, pero no tenía aire. Lucía me observaba, tranquila, con esa sonrisa inocente que alguna vez fue mi consuelo. No tengas miedo, papá. Todos los que amamos vuelven. Entonces, la sombra se inclinó sobre mí. Su rostro sin forma se acercó tanto que sentí su respiración en mi cara. Mírame, dijo, y lo hice. Dentro del vacío de su rostro vi todo. El entierro, la casa, el espejo, el jardín, cada noche de miedo. Y me vi a mí mismo, sentado en el sofá, con los ojos vacíos, esperando que regresaran. Ahora entiendes, susurró. El amor es la pala. Una risa infantil resonó en el cuarto. Después, oscuridad. Desperté con el cuerpo cubierto de tierra. El agujero había desaparecido. Solo quedaban las marcas de mis manos en el suelo. El reloj marcaba las 3:07 a. Nuevo. Siempre la misma hora. Clara estaba frente a mí, de pie, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora su piel era cálida. Real viva, Lucía. A su lado me tomó la mano. Ya está, papá. Ya terminamos. Intenté hablar, pero no pude. Ella se acercó y me susurró al oído. Ahora es tu turno de dormir. El mundo se desvaneció. Y antes de perder el sentido, escuché una voz, lejana, dulce, familiar. Duerme, amor. No mires atrás. El sonido de esa voz me siguió incluso en la oscuridad. Era cálida, envolvente, como si me arrullara en el mismo vacío. No sabía si estaba soñando o muerto. Tal vez ya no había diferencia. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer llenaba la habitación. El aire era fresco, limpio y el olor a jazmín flotaba de nuevo. Pero esta vez no era desagradable. Era el mismo aroma de nuestra casa cuando Lucía estaba viva. Cuando Clara reía, cuando aún éramos 3, me incorporé lentamente. Estaba en nuestra cama, las sábanas limpias, el suelo seco. El sol entraba por la ventana, iluminando las cortinas blancas que se movían con el viento. Por un momento, creí que todo había terminado. Que las tumbas, los pasos, las sombras, todo había sido una pesadilla de un hombre roto. Clara, susurré. Ella estaba ahí, de pie junto a la ventana, con el cabello suelto, observando el amanecer. Volvió el rostro hacia mí y sonrió. «¿Dormiste mucho?» Su voz sonaba igual que antes. Su piel era cálida. Sus ojos, humanos.
Me levanté de la cama y caminé hacia ella, temeroso de que si parpadeaba, se desvaneciera. La abracé. Por primera vez en meses, sentí su cuerpo temblar entre mis brazos. ¿Qué está pasando, Clara?, pregunté. ¿Dónde está Lucía? Ella suspiró, apoyando su cabeza sobre mi pecho. Está en casa. ¿Dónde? Donde siempre ha estado. Se separó un poco y me tomó la mano. Me guió por el pasillo hasta el cuarto de nuestra hija. La puerta estaba entreabierta, y el mismo rayo de luz dorada atravesaba la rendija. Clara me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Prométeme que no volverás a acabar. No entendí, pero asentí. Empujé la puerta despacio. El cuarto estaba lleno de flores. Miles de flores blancas, frescas, esparcidas por el suelo y la cama. Y en medio de ellas, sentada con su muñeca en las manos, estaba Lucía. Lucía viva, su cabello limpio, sus mejillas rosadas. Me miró y sonrió, con esos ojos que nunca supe olvidar. Papá, no. Pude moverme, no pude pensar. Solo lloré, corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Calor de su cuerpo me quemó los brazos, como si mi piel no pudiera contener tanta vida. Lloramos los tres, durante horas, tal vez días, ya no importaba. Por fin estábamos juntos. Durante semanas, todo volvió a la calma. La casa se llenó de risas otra vez. Lucía jugaba en el jardín. Clara cocinaba mientras cantaba, y yo reparaba la cerca, cortaba el pasto, trataba de olvidar el pasado. Pero los días eran extraños, demasiado iguales. El sol siempre se detenía en el mismo punto antes de ocultarse. Los relojes marcaban las mismas horas, y el canto de los pájaros nunca cambiaba. Empecé a notar pequeñas cosas. El reflejo de Clara en los vidrios, que no siempre se movía igual que ella. La sombra de Lucía en la pared, que a veces se quedaba quieta mientras ella corría. Y el olor. El jazmín ya no era jazmín, era tierra. Una tarde, mientras Lucía jugaba, le pregunté: «Cariño, ¿recuerdas dónde fuiste cuando mamá y yo no podíamos encontrarte?» Ella me miró con una sonrisa triste. «Estaba en casa, papá. Tú cavaste para que pudiera volver». Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? El que vive bajo la casa me enseñó el camino. El viento sopló fuerte. Las flores blancas que rodeaban el jardín se marchitaron al mismo tiempo. La luz cambió, y de pronto la voz de Clara me llegó desde la puerta. «Martín, no la asustes». Me giré hacia ella. Sus ojos ya no eran humanos. Negros, profundos, sin fondo. «Todo lo que hicimos fue por amor», dijo. «¿No ves que ahora estamos completos?» Lucía se levantó del suelo. Su sonrisa se volvió vacía, como un dibujo. «Ya no tienes que dormir, papá. Ya estás aquí». El suelo comenzó a vibrar. Las flores se hundían lentamente en la tierra, como absorbidas por algo. Del fondo del jardín surgió el sonido que jamás olvidaré. Una respiración. Grande, grave, húmeda. «Falta uno». El hueco volvió a abrirse, enorme, devorando el aire. Lucía tomó mi mano, tirando de mí hacia él. «No», grité. «No más. Papá, no tengas miedo. Solo vas a volver a casa». Clara me rodeó con los brazos, susurrando en mi oído. «No puedes escapar del amor que tú mismo desenterraste». Las raíces del jardín salieron del suelo, enredándose en mis piernas. Intenté luchar, pero era inútil. El agujero me tragaba, lento, paciente, como si la tierra me conociera. Lucía me sonreía desde el borde. «Ahora somos 4. «No, Jade, no quiero». «Ya no decides». Su voz cambió. Ya no era la de mi hija. Era la del hueco, profunda, eterna, vacía. Todos los que aman cavan, y todos los que cavan regresan. El último recuerdo fue la luz del sol desapareciendo, tragada por el agujero. Luego, oscuridad. Dicen que el jardín de esta casa siempre huele a jazmín, que las flores blancas crecen aunque nadie las plante, y que si pasas cerca a las 3 de la madrugada, puedes escuchar a una niña reír y una mujer cantar. Pero los que se atreven a mirar por la ventana juran haber visto algo más. Un hombre sentado en el sofá, cubierto de tierra, mirando fijo hacia la puerta del pasillo, esperando, porque cada noche, cuando el reloj marca las 3:07, los pasos vuelven, lentos, constantes, y la voz susurra: «Ya estamos todos».